El mundo se está desmoronando. 6304-12 predicado el viernes por la mañana, 12 de abril de 1963 en el Western Skies Motel en Albuquerque, Nuevo México, 1 hora y 42 minutos. Sin duda, es un gran privilegio estar aquí y escuchar estos excelentes testimonios de estos hermanos que aman a nuestro Señor Jesús. Sigo viviendo, ¿cómo diría? La inspiración que recibí de mensaje de anoche, de uno de ellos, claro que de todos. Pero me ha inspirado a este hermano, pensando en su prueba, como la que tuvo con Job. Pero al final fue doblemente castigado. Y creo que es maravilloso escuchar el testimonio de alguien. Así se puede comparar su vida. Prediqué sobre eso recientemente en Phoenix. Identificarnos con Cristo, identificarnos con Él en la Biblia. Si viviéramos en esa época, ¿con qué grupo nos identificaríamos? Anoche, cuando el hermano Cuervo, creo que ese era su nombre, quien nos trajo este maravilloso mensaje de su testimonio, estábamos sentados allí hace unos momentos comparando nuestras vidas. Ambos siendo bautistas, exboxeadores, etc., y nuestras últimas peleas, lo que sucedió. Y luego, disfruté mucho de eso. Me alegra que lo grabaran. 3 y ahora, esta mañana, sé que tenemos un banquete, o un almuerzo, aquí para los ministros en un ratito. ¿Y, qué dicen? Alguien dice, todos los hombres. Hombres, sí. Y esta noche creo que el banquete es a las, discusión aparte sí, cualquier hombre, ministro o laico. Alguien dice, el almuerzo no es hasta las 12:30. 12:30. Dentro de 2:30, 2 horas. Muy amables, el hermano Shakarian y su esposa. Hermana Williams, iba a decir algo, pero no lo haré. El testimonio del hermano Carl de hace un rato fue excepcional. Estuvo bien. Era la primera vez que lo sabía, desde que la conozco. Pero estuvo muy bien. Aprendo una lección de todo, ¿no? 4 Así que, esta noche, si Dios quiere, hablaré sobre el tema. Allí lo crucificaron. Y ahora, para un pequeño cambio de perspectiva antes de hablar de un tema, ayer llegué a su ciudad por primera vez, y es la segunda vez que hablo, en Nuevo México. Tuve una reunión en Carlsbad por algunas noches, pero nunca antes había tenido el privilegio de venir a este hermoso lugar. Me gusta llegar temprano y dar una vuelta para ver cuál es la necesidad de la ciudad. Ahora bien, nunca deberíamos venir a una ciudad como ministros. 5 Ahora, hombres de negocios, esta es una convención. Están aquí para hablar de sus negocios, sus problemas y bendiciones, para compartirlos. Y eso está muy bien. Pero como ministros de Cristo, venimos aquí para descubrir la condición espiritual. Y luego, no venimos aquí para ser escuchados ni vistos, sino para hacer algo para glorificar a Dios, para que Dios lo comprenda mejor. Y ahora, cambié de tema esta mañana. Y ahora, antes de leer las escrituras, me pregunto si podríamos ponernos de pie, solo para cambiar la postura por unos momentos, para una oración. Y ahora, antes de orar, si hay alguien aquí que quiera ser recordado en la oración, simplemente levante la mano. No importa lo que sea, Él sabe lo que hay debajo de su mano. Y tengo las mías levantadas. Inclinemos nuestros rostros ahora, mientras nos acercamos a Él. 6 Padre Celestial, somos un pueblo privilegiado al estar reunidos hoy en los lugares celestiales en Cristo Jesús, todos bautizados por un solo Espíritu en este único cuerpo. Y tenemos el privilegio de estar aquí juntos y compartir las bendiciones de los testimonios de estos tus hijos. Y ahora, como la hora se hace tarde, no quisiéramos entrar en este momento crucial, por mi parte al hablar al pueblo, con nerviosismo, o pensando que tenemos que salir corriendo. Pero te rogamos que tranquilices nuestras mentes unos momentos y que prestemos atención a tus exhortaciones y advertencias. Y esperaré en ti, Padre, para estas cosas. Y ahora, te rogamos que bendigas a este grupo de hombres de negocios, a estos hombres cristianos del Evangelio completo, para que su testimonio se siga extendiendo por todas partes, para la gloria y honra de nuestro Señor. 1 Corintios 12:13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Efesios 2:6 Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 7 Y ahora, nos alegra saber que llegará el tiempo en que los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, que gobernaremos y reinaremos en la tierra con Él 1000 años. Anhelamos ese momento. Escuchando a los hombres hablar de sus tentaciones, y cómo Satanás llevó a nuestro Señor a la cima de la montaña, y en un instante le mostró todos los gobiernos y reinos del mundo y se los ofreció, pero él los rechazó rotundamente porque sabía que algún día sería su heredero.
Y no miramos las cosas que suceden tan temporalmente ahora, sino que miramos al final del camino, donde se dan las recompensas. Padre, oramos esta mañana para que hagas nuestros corazones solemnes ante ti, mientras escuchamos. Oramos para que nos hables, Señor, a través de labios mortales. Que te escuchemos a través de oídos mortales. Y entonces, que a cambio obedezcamos todo lo que nos mandas. Te esperamos ahora, mientras leemos tu santísima palabra, donde el fundamento de nuestra fe reside en la palabra escrita. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Mateo 4, 9 y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Lucas 4, 5 y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Apocalipsis 11, 15 el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. 8 y ahora, en la palabra, me gustaría que buscaran algunas lecturas de las Escrituras, especialmente en dos lugares para algunas notas que he escrito aquí, que me gustaría, como una lección de escuela dominical, para comentarlas por unos momentos, si me permiten. Primero Deuteronomio 4, 10 y 11. Me gustaría leer estos versículos. Especialmente el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, y cuando el Señor me dijo: reúneme al pueblo, y les haré oír mis palabras, para que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y para que las enseñen a sus hijos. Y se acercaron y se pararon al pie del monte. Y el monte ardía con fuego en medio del cielo, y la oscuridad, las nubes y la densa oscuridad. Y luego en Hebreos 12, 25, leemos estas palabras. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos habla desde el cielo. Deuteronomio 4, 10 el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Deuteronomio 4, 11 y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. Y el monte ardía en fuego hasta en medio del cielo, con tinieblas, nubes y oscuridad. Hebreos 12, 25 Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que habló en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que habla desde el cielo. 9 Esas son palabras un poco extrañas para leer en un desayuno de negocios, pero que el Señor las bendiga en nuestros corazones. Y ahora quisiera abordar este pequeño tema que, esta mañana, tenía en mente hablar sobre sangre en el mensaje, y lo pasé por alto por alguna razón, sin saber por qué. Pero quiero escribir un texto aquí esta mañana sobre, algo extraño, pero titularlo El mundo se desmorona. Es un texto extraño, pero me siento impulsado a hablar sobre él. El mundo se desmorona. Ahora estamos esto es lo que llamamos Viernes Santo, o el Viernes Santo de Dios, no sé por qué lo llamamos así, Viernes Santo, pero estamos apenas comenzando otra serie de días festivos, días sagrados que el mundo cristiano, reserva para celebrar en conmemoración grandes eventos bíblicos que sucedieron en tiempos pasados, grandes cosas que sucedieron. Y los usamos y creamos un momento de celebración por lo que ha sucedido. Si Dios estuviera aquí en este mundo cristiano en este tiempo, y lo que se llama el mundo cristiano, me pregunto cuál sería su actitud hacia nuestra forma de celebraciones que tenemos, en memoria de estos grandes días y tiempos que han sido. 10 Y los hombres se reúnen con la esperanza de descubrir algo. Quieren saber, encontrar una solución o algún tipo de sistema, un momento de salvación para mantener nuestro mundo unido. Nos reunimos aquí esta mañana con ese propósito. Los hombres se reúnen en diferentes círculos para descubrir que algo anda mal. Todos sabemos que lo hay. Y hay algo mal en el mundo, y debemos intentar descubrirlo. Y los hombres se reúnen en estos círculos para encontrar la solución. Esto ha sucedido muchas veces en nuestro mundo, lo que llamamos desmoronamiento. Vivimos en una época en la que no solo nuestra nación, sino todo nuestro mundo se está desmoronando. Parece que nada con cimientos sólidos puede mantenerse. Lo hemos intentado en tantas cosas diferentes. Hemos intentado educar al mundo para que se comprendan mutuamente. Y hemos tenido diferentes sistemas, como la Liga de Naciones, la ONU, etc., para intentar que la gente comprenda. El mundo cristiano ha intentado educar a la gente para que comprenda. Nosotros hemos intentado que se entiendan bajo denominaciones. Y parece que volvemos a lo mismo, como siempre ha sucedido.
Todos los sistemas se están desmoronando. Algo anda mal. 12. Queremos reflexionar seriamente sobre esto durante los próximos minutos. No lo digamos ahora, solo para decir. Bueno, ya caminamos, nos sentamos, desayunamos, escuchamos testimonios, etc. Pero concentrémonos en ello con todo el corazón. Recuerden, es nuestra vida, y no hay nada más importante que nuestra vida. No hay nada más importante. No importa cuánto ganemos en el mundo o cuán grandes lleguemos a ser aquí, tenemos que llegar al final del camino, y entonces llegará el momento decisivo. Y debemos abordarlo con toda la sinceridad que podamos. 13. Cuando la gente, en otros tiempos, cuando la gente buscaba una forma de sobrevivir, recurría a sistemas Y. La única manera de adoptar un sistema diferente al que Dios ha establecido es alejarse de su palabra. Los hombres de otras épocas hicieron esto en el pasado. Todos intentaron escapar, intentaron controlar el mundo, crear un sistema político y otras cosas para intentar controlarlo y mantenerlo unido. Y para lograrlo, tienen que alejarse del plan de Dios. Dios tiene una manera de mantenerlo unido. Y la única manera de que el hombre adopte un camino diferente es alejarse del camino original. 14. Verán, antes de que pueda haber una mentira, tiene que haber una verdad de la que provenga esa mentira, porque una mentira es la verdad pervertida. Todo pecado es la justicia pervertida. Eso es, todo pecado es, el diablo no puede crear nada. Pervierte lo que Dios ha creado. Solo hay un creador, y ese es Dios. Una mentira es la verdad pervertida. El adulterio es el acto correcto pervertido. Y todo lo que es malo es el bien pervertido. 15. Por lo tanto, adoptar cualquier otro sistema para mantener el mundo unido que no sea el de Dios es una perversión. Así que, cualquier perversión debe tener un fin, porque todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Lo que no tuvo principio nunca muere, nunca tiene fin. Y solo hay una cosa que nunca tuvo principio, y ese fue Dios. Por lo tanto, la única manera de vivir eternamente es tener la vida de Dios en nosotros, y esa es la vida eterna. Y Dios se separó de nosotros Y. Dio su espíritu como lo hizo en Pentecostés. Se vio en símbolos de fuego desde la columna de fuego que se separó de entre el pueblo, para dar su propia vida al pueblo. Y a través de esto, la mente de Cristo debería estar operando entre nosotros. 16. Y Dios es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y sigue siendo Dios. Así es. Es la palabra. Y cuando nos alejamos de la palabra, nos alejamos de Dios. Jesús dijo: si permanecéis en mí, ahí está el misterio, ahí está el secreto, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queráis. La idea es que primero la palabra de Dios debe permanecer aquí. No se pueden inculcar credos, ismos y demás. Ni mezclar dogmas con la palabra de Dios, y luego que Dios la honre. Tiene que ser la palabra de Dios absoluta y pura, y eso es todo. Eso es todo, Dios no se mezcla con nada pervertido. Él es absolutamente Dios en su totalidad. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 17 Ahora bien, siempre en todos los tiempos hemos tenido estas cosas de personas que intentaron pervertir la palabra de Dios y adoptar otros sistemas. Y después de mucho tiempo, como vemos hoy, en 1963, descubren que el mundo se desmorona. Ciertamente se desmorona. Porque no puede sostenerse, como tampoco lo dijo Daniel en su visión, interpretada por el rey, que el hierro y el barro no se mezclan, ni la palabra de Dios se mezcla con nada más. Simplemente no funciona. Tiene que ser la palabra. Eso es todo. Daniel 2:43 Y lo que viste es hierro mezclado con barro cocido. Con simiente humana se mezclarán. Mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. 18 Ahora, descubrimos que la política en los días del mundo en que vivió Noé había tomado el control. Y el programa educativo y el gran mundo empresarial de esa época se habían embellecido hasta llegar a un punto en el que, las construcciones de las pirámides y la esfinge, algo que de ninguna manera podríamos construir hoy, si alguien ha estado en Egipto y ha visto las pirámides y demás, no tenemos nada ahora que pueda construir algo parecido. No. Pero ellos eran más avanzados que nosotros en educación, eran más avanzados en ciencia. Y entonces, descubrieron que el mundo comenzaba a desmoronarse. Y Dios les envió un mensaje, pero lo rechazaron. Y era un mensaje simple, muy simple, de un granjero muy simple. Pero lo rechazaron y su mundo se derrumbó. Eso es exactamente
Lo mismo ocurrió en Sodoma, en la época de Sodoma, cuando la inmoralidad estaba en auge. Y construyeron ciudades y demás. Pero resulta que Dios envió su sistema allí, luego lo rechazaron y se desmoronó. Siempre sucede. Hoy en día, la situación es la misma. Vivimos en los mismos tiempos. Jesús dijo, como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Todo se derrumba y se desmorona. Está construido sobre arena y tiene que ser arrastrado. Y encontramos esa gran época, como era entonces, y existe hoy. Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 26, y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 19 Y en la venida de nuestro Señor Jesús, en los primeros días de su nacimiento, vemos que ese mundo se desmoronaba cuando Él nació. Descubrimos que el mundo religioso, como quiero hablar esta noche sobre la crucifixión, en torno a algo similar, descubrimos que los judíos habían contaminado tanto el sistema que Dios les había dado en su palabra que ya no había sinceridad en sus sacrificios, aunque los cumplieran al pie de la letra. Y hacían sus sacrificios, cuando los judíos, 20. Nada más dulce que Dios aceptando al sustituto cuando el hombre pecó, y Dios lo aceptó. Lleno de gracia, Él iba a hacer tal cosa. Cuando un judío venía por el camino con su becerro o cordero para ofrecerlo en sacrificio, y lo hacía de corazón, era algo grandioso. Pero después de un tiempo, se convirtió en una tradición familiar. Simplemente iban y ofrecían el becerro, y decían, bueno, ya es hora del sacrificio, así que simplemente iremos a ofrecer este becerro, y se convirtió en una tradición. Casi estoy convencido de que eso es lo que le ha pasado a nuestro sistema cristiano. Que en nuestras diferentes denominaciones y clanes que se llaman cristianos, hemos llegado a ese punto donde, incluso nosotros, los pentecostales, recuerden, la medicina es para toda la familia. Y nosotros, los pentecostales, nos estamos metiendo en eso, y nos preguntamos, 21 todo el mundo pentecostal hoy se está desmoronando. Todo el sistema de metodistas, bautistas, presbiterianos, todo el sistema religioso se está desmoronando. Lo vemos. Sabemos que es la verdad. Nuestro mundo político nacional se está desmoronando. Todo está llegando a su fin. Como dijo Isaías, se ha llenado de llagas podridas. Es solo que todo el cuerpo está corrompido. Algo tiene que suceder, y va a estar más allá de cualquier sistema o comprensión humana, que tendrá que devolverlo a sus condiciones correctas. Sé que este es un panorama desagradable, pero es la verdad. Tenemos que ver las cosas exactamente como son, y no hay necesidad de citar nada para taparlas, sino simplemente decir la verdad al respecto. Lo correcto es correcto, y lo incorrecto es incorrecto, y tenemos que analizarlo. Isaías 1, 6 Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón ni podrida llaga. No han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con ungüento. 22 Y vemos las naciones hoy. Nuestra vida política y nacional está podrida hasta la médula. Está llena de cosas. Corrupción televisiva, todo tipo de chistes y bromas sucias, y todo esto ante nuestros jóvenes. Y las escuelas son tan corruptas. Vaya. Soy de Arizona. El otro día estuve en una de las grandes universidades y vi a esos jóvenes, chicos, en el campus, revolcándose. Dije, espero no tener que enviar nunca a uno de mis hijos a un lugar así, con tanta corrupción. Sin embargo, se llama Estados Unidos. Una de las peores conductas que he visto es la de los estadounidenses en diferentes partes del país. Siempre hablamos de otro país. Mejor barrer nuestras propias puertas antes de poder decir algo sobre otro. Y los pentecostales también deberíamos barrer un poco nuestras puertas antes de ponernos a vociferar contra los presbiterianos y los bautistas, porque nuestro sistema es tan corrupto y se está desmoronando como el de ellos. Simplemente vivimos en esa época. 23 Y ahora, queremos recordar que en la época en que nació Jesús, encontramos que tenían el mismo sistema. Carecían de sinceridad. Simplemente se convertían al judaísmo y eran circuncidados al 8º día. Y él, de hecho, se convirtió al judaísmo. Bueno, hoy en día tenemos lo mismo. Los llevan a la iglesia y bautizan a los bebés. Y luego, de repente, pertenecen a esa iglesia. Y les preguntas si son cristianos. Claro, soy cristiano. Soy estadounidense. Una vez, en una fila de oración, le pregunté a una señora, ¿es usted cristiano? Ella dijo, bueno, le aseguro que enciendo una vela todas las noches. ¿Cómo es que eso tenía algo que ver con el cristianismo? Una dijo, soy fulano.
Pertenezco a la iglesia presbiteriana. Soy esto. Eso sigue sin significar nada. Es como marcar a una vaca. Podrías marcar a un carroñero con una marca Hereford, pero no cambiaría nada. Eso no cambia el interior de la persona. Eres lo que eres por nacimiento, y eso está en Cristo. Tenemos estas marcas, y demás, eso es, tenemos todo en un sistema y un desastre. 24 Y lo encontramos así en el tiempo de la venida del Señor Jesús, como pensé, trayendo su vida, su nacimiento y su ministerio, y luego esta noche su crucifixión. Todo comenzó a corromperse. Hicieron que la palabra de Dios fuera ineficaz por sus tradiciones, así que el mundo entero se estaba desmoronando. Cada nación buscaba a alguien o algún sistema que pudiera sacarlos de eso, y que, para mantenerlos unidos. Estaban tan corrompidos que sabían que no podrían resistir el camino por el que iban, y buscaban algo que los mantuviera unidos. Si esa no es la imagen de nuestro mundo hoy, no conozco el mundo. Lo es. Es una imagen de nuestro mundo hoy. Todo busca un sistema, o algo que nos mantenga unidos. Es una imagen de eso hoy. Buscaba algún sistema, o algo que evitara que se desmoronara. Como fue entonces, así es ahora de nuevo. Se repite de nuevo. Mateo 15:3 Él respondió y les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Marcos 7:13 Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. 25 El mundo religioso de aquel entonces esperaba a Mesías prometido. Todos los judíos, creyentes muy fieles, dirían: claro, llevamos 4000 años esperando a Mesías y creemos que viene. Ciertamente lo creemos. El mundo político de aquel entonces esperaba a Mesías, y todas las demás naciones, cada una, lo esperaban. Y cuando vino, le hicieron lo mismo que en otras ocasiones. Buscaban algo que los mantuviera unidos en los días de Noé. Y cuando Dios les envió un mensajero, ¿qué sucedió? Lo rechazaron. Y lo han estado buscando en todas las épocas. Así es como sucede. Simplemente, Dios se lo enviará, y luego simplemente, lo rechazan. ¿Por qué? No les gusta. No lo quieren como Dios quiere enviarlo. Lo quieren como ellos lo desean. Ya lo tienen todo planeado, y si no es así, no es de Dios. Siempre ha sido así. 26 Lo mismo ocurre hoy. No se presenta según nuestro gusto teológico, sino a través del poder, la demostración, la manifestación de la promesa de Dios para esta era. Exactamente. Pero, aún así, como era entonces, la rechazan. La rechazaron entonces. La rechazan hoy, porque no cumple con las expectativas actuales, tal como la gente las espera. Dios tiene una expectativa. Dios sabe lo que va a pasar porque es infinito. Así que nada sale mal. Todo va perfectamente bien, porque es infinito. Y puede predecir el final desde el principio porque es Dios. No piensen que Satanás le está engañando. Oh, no. Oh, no. Todo está funcionando para mostrar sus atributos, eso es todo. ¿Cómo podría el gran Dios infinito, que lo sabía todo y permitió que todo? Son solo los atributos de Dios manifestándose. Y estás mostrando tu vida, a un lado o al otro. Y esa es la razón por la que nuestros sistemas entran en juego. Y pueden aceptar cualquier forma de sistema. Es solo porque se alejan de la forma original creada que Dios creó para que lo hicieran. Su manera de enviar las cosas a veces no es de nuestro gusto. Me pregunto hoy, si Dios respondiera a nuestro clamor por nuestro Mesías por el que clamamos hoy, me pregunto si haríamos lo mismo que hicieron en aquel entonces. 28 Ahora todos estamos esperando algo. Lo sabemos. Todos buscan algo. Estaba escuchando a esta multitud. Escucho a los empresarios. Me dirijo a los ministros. Me dirijo a las diferentes denominaciones. Todos esperan algo. La nación, al escuchar los discursos políticos, espera que algo surja. ¿Qué es? Lo oigo en los empresarios cristianos, lo oigo en las convenciones. Oh, se acerca el gran momento. Se acerca el gran momento. Simplemente recuérdalo. Llegará de una manera completamente diferente a la que crees. No será para nada lo que estás imaginando. Nunca lo ha sido. 29 Y nuestro mundo político hoy, y nuestro mundo religioso es exactamente igual que en los días de la primera venida del Mesías. Está contaminado. Todo el sistema está podrido. Nuestra política no podría empeorar. Y nuestra religión, no veo cómo podría empeorar de lo que es ahora. Todo está corrompido.
Nuestro mundo político, sistemas y modas artificiales, simplemente, queremos todo para poder tomarlo con calma, retirarnos y tomarnos la vida con calma. La vida no fue diseñada para ser fácil. La vida es una lucha. Todo lo que tiene vida está luchando. Mira los árboles, cómo luchan. Mira todo lo que tiene vida, es una lucha. Y cuando intentamos conseguir algún tipo de sistema que lo tome con calma, entonces estamos equivocados. Y sabemos que algo anda mal. Hoy escuché sobre nuestra televisión, nuestros programas, nuestros periódicos y todo lo que está pasando. Y todos cuentan chistes, intentando construir Estados Unidos sobre un montón de risas, y algún tipo de chiste, como Ernie Ford y todas esas estrellas de televisión, para hacer que todo, y nuestras películas son tan corruptas que simplemente no podrían ser más corruptas. Eso es todo. Me recuerda a un niño pequeño que recorre un cementerio silbando, intentando creer que no tiene miedo. Pero esa es la razón por la que silba, tiene miedo. Y eso es lo que pasa. El mundo hoy está tratando de reírse de ello, Estados Unidos es un chiste, y sepan que nos tocó. Ha sido pesada en la balanza y hallada deficiente. Si Dios Todopoderoso no destroza esta nación, estará obligado a resucitarla y disculparse con Sodoma y Gomorra por haberla quemado. Así es. Estamos condenados. El mundo entero está condenado. Se está desmoronando y no hay forma de salvarlo. Ha perdido su día de gracia por el pecado. Hablamos de avivamiento. Vivimos sobre las cenizas del avivamiento. Eso ya pasó hace mucho. Y aquí estamos intentando construir un sistema sobre algo. ¡Ay, Dios mío! Es corrupto. Debemos empezar de nuevo a... Nuestros programas religiosos sin duda se convierten en un hedor para Dios, como lo fueron en los días de Israel. Nuestro programa metodista, nuestros programas bautistas, nuestros programas pentecostales. Alguien me dijo hace poco, ¿condenas tanto a esos pentecostales? ¿Por qué te quedas con ellos? Los amo. Esa es la razón. El amor es correctivo. Si no, ¿qué pasaría si Junior se parara en la calle, haciendo un pastel de barro en medio de la calle, donde pasan esos autos? Le dices, Junior, bendito seas, cariño. No deberías estar sentado ahí afuera. Cuando estés listo, entra. Eso no es amor. No amas a tu hijo. Lo sacarías de la calle a tirones, te darías un palo y le enseñarías que no debería volver a salir, si de verdad lo amas. Eso es lo que pasa con nuestro ministerio hoy. Es un boleto de comida. Es un asunto denominacional, y tienen miedo de manejar el evangelio como debe manejarse. Hasta que, tienes que llevarlo a la verdad. Hay algo mal, y lo sabemos. Estamos apoyando sistemas, en lugar del reino de Dios. Sabemos que hay algo mal. Es corrupto. Creo que nuestros días pentecostales se han vuelto un desastre. Tocamos música, saltamos por los pasillos, bailamos y corremos. Y mujeres con el pelo cortado, con lápiz labial en la cara y cosas así. Y corremos por aquí, bailando en el espíritu con un, digamos, vestido tan ajustado que deja ver la piel. ¿Y esperamos que Dios nos encuentre en un sistema como ese? Nunca lo hará. Dios no se ajusta a tus condiciones. Tú te ajustas a las suyas, o no te ajustas. 34. Hablamos de personas que vienen y reciben el Espíritu Santo, y cosas así, y ciertamente lo aprecio. Lo aprecio mucho. Pero miren, amigos, lo que hemos hecho es construir nuestras denominaciones sobre cierta evidencia. Como con el hablar en lenguas. Creo en hablar en lenguas, claro. Pero no todo lo que habla en lenguas tiene el Espíritu Santo. Soy misionero. He visto a brujas hablar en lenguas e interpretarlas, y darles la interpretación correcta. Y beber sangre de un cane humano e invocar al diablo. Así es. Regresen a la palabra de Dios, donde pertenecen. Aléjense de estas cosas. Una vida es lo que se manifiesta en los seres humanos. La vida de Cristo. ¿Cómo pueden ser de Cristo y aferrarse a estas formalidades y cosas? ¿Ven a dónde hemos llegado? La iglesia pentecostal, cuando comenzó hace 50 años, cuando el Espíritu Santo empezó a decaer y la gente recibió el don de hablar en lenguas, entonces empezaron a aceptarlo todo. Denominar esto, aquello y lo otro. Y miren dónde están hoy, hasta que todo está podrido. Sí. Todo el sistema está corrupto y se está desmoronando junto con el resto del mundo. Todo tiene que ver con eso. Pero recibimos un reino inconmovible. Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gracia, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. 35. Ahora, recuerden que nuestra política se ha desviado del mundo.
Nuestras iglesias se han desviado del mundo. Todo está contaminado. Hoy, cuando solíamos ser, hace mucho tiempo, cuando, recuerdo perfectamente nuestra antigua iglesia bautista ya en el estado de Kentucky, cuando había esas mujeres y hombres anticuados sentados con esos, el predicador de anoche, el hermano Cuervo, hablaba de esas damas con cofias. Y solían, lo que llamaban, santificarse, y salían a gritar, y se les caían las horquillas del pelo al llorar, y caminaban por los pasillos alabando a Dios. Hermano, esa gente tenía tanta religión que hasta la época pentecostal se avergonzaba de sí misma. Así es. Eran bautistas, metodistas y presbiterianos. Así es. 36 Luego llamas a los kentuckianos un grupo de analfabetos. Dejas que una madre kentuckiana anticuada vea a su hija salir a la calle, allá en esas montañas, con unos pantalones cortos como los que usan tú, tu abuela y todos ustedes. La dejas llegar por la mañana medio desnuda, retorcida, con la manicura, el lápiz labial o lo que sea, por toda la cara. Ha pasado toda la noche con un pequeño Ricky en un coche deportivo, corriendo por ahí. Se ampolla, una de esas ramas de nogal. No pudo levantarse de la cama en 6 meses. Y luego te llamas pentecostal. Mira cómo vivimos. Y los predicadores tienen demasiado miedo de decir algo al respecto en el púlpito, temen que los expulsen de su organización. Necesitamos un regreso a la palabra de Dios, un regreso a... No a una emoción, a una charla sobre un regreso a la palabra. Me refiero al regreso del corazón y el alma del individuo a la palabra de Dios. Por supuesto. ¿Qué hiciste? ¿O por qué tienen miedo de decirlo? Si lo dices, tu organización te echará. Así es. Acabo de leer un artículo que me dieron aquí en el periódico. Viene de Memphis, Tennessee. Se llama La historia de Tony Fontaine. Si quieren ver un anuncio burlesco, miren ese del periódico, supuestamente sobre Pentecostés. Está patrocinado por las Asambleas de Dios, una de las organizaciones más grandes de Pentecostés. Mírenlo, lo dejo aquí. Una mujer con el pelo corto, con aspecto de Jezabel, y un francés allí. ¿A eso le llaman conversión? Pues, es emoción. No hay nada que ver con la conversión. El Espíritu de Dios purificará a un hombre o a una mujer y los hará diferentes de lo que eran. Así es. ¿Pero qué tenemos? Tenemos a Hollywood inmerso en Pentecostés. ¿Qué es? Por sus programas educativos y demás. 38 Esa es la razón por la que no podemos tener avivamiento. Esa es la razón por la que algo no puede continuar. Esa es la razón por la que hemos estado avanzando. Porque tienes que volver a esa palabra, hermano. Es cierto. Qué lástima algo así, bajo los auspicios de un movimiento pentecostal. No se podría decir que Dios patrocinó algo así. Ciertamente no. ¿Pero qué es? Es algo que tiene glamour. Has visto demasiada televisión. Te imitas demasiado con el mundo. Esa es la razón por la que todo está podrido, corrompido y se está desmoronando. Cierto. Apesta ante Dios. No me importa cuánto hables en lenguas. Cuánto grites y corras por la habitación. No me importa cuánto hagas esto, ni cuán grande te vuelvas. Cuántos dignatarios tengas entre ustedes. Eso no tiene nada que ver. Deberían deshacerse de algo de eso y recibir el Espíritu Santo que los purificará y los convertirá en una verdadera iglesia. Ahí está la cuestión. Esa es exactamente la verdad. 39 Lo que necesitamos hoy es que surja un profeta del Señor, con la palabra de Dios, que no se comprometa con las cosas del mundo. Esa es la única esperanza para la vida venidera. Alguien que maneje el Evangelio, no con guantes eclesiásticos de goma. Creer tanto y recibir tanto, nuestra diferencia denominacional nos ha dividido en unas 900 organizaciones diferentes. A nuestros diáconos se les permite tener 2 o 3 esposas y aún así servir como diáconos. A veces, un predicador deja una iglesia y se va a otra, porque hay más dinero en un lugar que en otro, una multitud más grande en un lugar, una iglesia mejor, etc., tienen mascotas y títeres y. ¡Ay, Dios mío! Queremos hombres llamados por Dios, curtidos desde el desierto, con un mensaje que, como Juan el Bautista, que sacuda la piel de algunos de estos supuestos movimientos religiosos. Es un pecado. Contrista al Espíritu Santo. A veces, en las visiones que el Señor da, bueno, no voy a entrar en eso ahora, me preguntaron el otro día, bueno, solo, seguiré, disculpen. 40 ahora, al mensaje del desmoronamiento. Lo que está sucediendo, lo que no debería ser ajeno a la iglesia, pero lo es, háblales de ello, no quieren creerlo. Cuando Noé habló, no lo creyeron. Cuando Moisés habló, no lo creyeron. Cuando los profetas hablaron, no lo creyeron. Así que construyeron sus propios sistemas.
Sí, Señor. La hermosa virtud, ay, Dios mío. De nuestra maternidad, la virtud de nuestras mujeres pentecostales se ha inclinado ante el altar de la diosa Hollywood. Y lo que antes llamábamos virtud lo llamamos moda. Es una vergüenza. Alguien me dijo hace poco, hermano Branham, ¿por qué no se aleja de esas mujeres que se cortan el pelo, usan pantalones cortos y cosas así? ¿Por qué no? Dijo, la gente lo considera un vidente del Señor. ¿Por qué no les enseña cómo tener visiones? Le pregunté, ¿cómo puedo enseñarles álgebra si ni siquiera saben el abecedario? Cuanto más predica, peor se ponen. Así que, como puede ver, todo el sistema está podrido, se está desmoronando. Eso es todo. 42 Dios no salvará al mundo mediante una organización ni un sistema. Lo salvará por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la palabra manifestada. Son las promesas de Dios manifestadas. Sí, Señor. Hemos tomado nuestras tradiciones y hemos invalidado la palabra de Dios, tal como sucedió en los días de la venida de Jesús. Oh, sí, Señor. Dios prometió suplir nuestras necesidades, no nuestros deseos. Siempre queremos algo, pero lo queremos a nuestra manera. Dices, bueno, yo quiero eso. Bueno, Señor, envíanos esto y aquello. Dios conoce nuestras necesidades. Exactamente. Él conoce nuestra necesidad. Mateo 15, 6, y no honra a su padre ni a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Marcos 7, 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Filipenses 4, 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué pasaría si tu hijo pequeño te viera afeitándote con tu navaja y dijera, papá, quiero esa navaja? Sabes que no debes dársela. ¿Y si dijera, papá, te he visto hacerlo? Bueno, eso es diferente. Eres un adulto. Sabes cómo usar la navaja. Eres un adulto. Has acumulado la inteligencia para saber cómo usar una navaja. Y luego, muchas veces vemos a personas pentecostales, vemos a alguien hablar en lenguas o algo así, o hacer un servicio de sanidad. Y entonces todo el sistema se corrompe con un montón de imitaciones carnales. Ven a otros haciéndolo, pero Dios podría no haberte llamado a hacer tal cosa. ¿Y qué hace esto? Provoca imitaciones carnales que traen reproche a la misma causa que Dios envió. ¿Qué hace? Sistemas. Si las asambleas de Dios tienen a un hombre haciendo algo y Dios está con él y lo prueba, y lo vemos así, entonces los otros grupos también tienen que tener uno. 44 Miren la pequeña forma no mucho tiempo atrás, cuando salió el sistema del pequeño David, y cada iglesia tenía que tener un pequeño David. Pequeñas predicadoras, y predicadores, y griega. ¿Qué era? Comparar, tratar de imitar. Eso es lo que nos metió en el lío en el que estamos ahora. Eso es exactamente. ¿Qué los hizo a ustedes, asambleas de Dios, volver a una organización cuando ese es el mismo sistema del que Dios los sacó? Intentaron compararse con los metodistas y los bautistas. ¿Qué los hizo unidad con su nuevo problema? ¿Qué los hizo ir a una organización, la misma de la que Él los sacó? Es lo mismo. Simplemente siguen haciéndolo una y otra vez. ¿No pueden ver que no es de Dios? Todo el asunto está podrido y mal. Dios no los llama por su marca organizacional, los llama por su nacimiento. Ciertamente. Eso es por lo que Dios los llama. Dios conoce nuestras necesidades. Tenemos que aceptarlas como Él las tiene, no según nuestras tradiciones. Simplemente no podemos recibirlas así, porque Dios no las recibirá. Dios no tendrá nada que ver con ellas. Vemos a otros, tú, por ejemplo, ves a alguien, hermano Branham, veo a alguien que puede hacer esto y aquello. Gloria a Dios, Señor. Vaya. Si lo hizo, lo hará. Si Él te llama así, no tendrás que decírselo a nadie, se notará. Exactamente. Pero queremos ser como los vecinos, más o menos como nos hemos metido en el sistema en el que estamos ahora. 46 ahora. Ahora descubrimos en nuestra política denominacional, y hemos aceptado la política, y hemos dejado que la política guíe a nuestros ministros, la política religiosa guíe a nuestros ministros, en lugar del Espíritu Santo guíe a nuestros ministros. Así es. Un hombre ve una verdad que cree, no puede ir a ella. Su iglesia lo expulsará de inmediato, así que, como ven, están dejando que el hombre guíe en lugar de Dios, porque sus dogmas, sus credos, etc., mantienen a un hombre alejado de eso. ¿Cómo podría un metodista salir y predicar el bautismo del Espíritu Santo?
Ustedes, los metodistas aquí, ustedes, los ministros metodistas, ¿cómo podrían hacer eso? ¿Cómo podrían ustedes, los presbiterianos, hacerlo y permanecer en su iglesia? Los expulsarán. Lo saben. Ciertamente lo harán. Y ustedes, los pentecostales, igual de mal. Eso es exactamente. Mientras sea un sistema, es un sistema. Todo el sistema está podrido, y aléjense de eso. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer antes de que regrese. 47 Puede que no lo creas, pero esto está grabado. Escúchalo dentro de unos años, si es que existe, y sabrás si es cierto o no. Un día, cuando amanezca, para entonces será demasiado tarde, dirás. Bueno, ese hombre podría haber tenido razón. Pero entonces será demasiado tarde. 48 Exactamente lo que Jesús dijo cuando vino a la tierra. Dijo que Dios les había enviado profetas a lo largo de los siglos, cada vez que su sistema mundial se desmoronaba, su sistema religioso. Dijo, ¿qué hicieron con él? Dios envió al profeta y lo pusieron en una tumba. Exactamente. Y luego, alrededor de otra generación, despiertan y se dan cuenta de que era un profeta. ¿Y qué hacen entonces? ¿Adornan la tumba? ¿Qué hacen? Convertir su vida en una tradición. Eso es exactamente lo que hizo Israel. Tomó al profeta Moisés y lo convirtió en una tradición. Y así lo hacemos nosotros. Martín Lutero, Juan Wesley y otros hombres. Siempre miramos hacia atrás. Observan esas cosas y convierten su vida en una tradición. Adornan sus tumbas. Y su mensaje es para otro día. Para cuando despiertan, ese día ya pasó, y estamos en otro día. Todo el sistema ha funcionado así desde el principio. Sistemas creados por el hombre, ciertamente. Mateo 23, 29 Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los sepulcros de los justos. 49 Jesús, cuando vino a la tierra, encontró a la iglesia y al mundo en la misma condición en que están hoy. Creo que volverá. Exactamente. Lo creo. Solo hay una cosa que puede salvarlo, y es la venida del Señor. Nada puede hacerlo. No me importa. Ni los metodistas ni los pentecostales lo haremos. Dios lo hará, al enviar a Jesucristo. Creo que Él vendrá. Y según las Escrituras, Él vendrá. Sí, Señor. 2 Timoteo 3, 5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. 50 Todo esto se ha convertido en una denominación religiosa, dirigida por la denominación en lugar del Espíritu Santo. Nuestros sistemas educativos y nuestras denominaciones nos han guiado de muchas maneras diferentes, adoptando apariencias de piedad y negando su eficacia, justo lo que la Escritura decía que haríamos. El profeta dijo en 2 Timoteo 3 que llegaría un tiempo en que los hombres serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Dices, esos son comunistas. Esos son los llamados cristianos. La Biblia dice, teniendo apariencia de piedad, y negando su eficacia. A estos evita. Porque estos son los que van de casa en casa y llevan a mujerzuelas, arrastradas por diversas concupiscencias, que nunca pueden aprender ni llegar al conocimiento de la verdad. Pero como Jambres y Janés, recuerda que hicieron exactamente eso, eran imitadores. Esa cosa golpeó a los reinos pentecostales, como a los demás. Imitadores. Cuando Moisés arrojó la vara, Jambres y Janés también la arrojaron. Cuando Moisés pidió cosas, ellos pidieron cosas. Imitación carnal. ¿Y cómo van a escapar de eso? Eso no es metodista, ni bautista, ni presbiteriano. Eso es pentecostal, porque ni siquiera atacan a los reinos de allá afuera, los otros, el profeta dijo que sucedería. ¿Cómo van a evitar que suceda? La Biblia lo dijo. Ninguna palabra de Dios fallará jamás. Es la palabra de Dios. Así que la tenemos. La vemos ante nosotros. Despierten, gente, antes de que sea demasiado tarde. Éxodo 7, 11 Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y a los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Éxodo 8, 7 Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir ranas sobre la tierra de Egipto. Éxodo 8, 18 Y los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos para sacar piojos. Pero no pudieron. Y hubo piojos así en los hombres como en los animales. Isaías 40, 3 Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 2 Timoteo 3:3 Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 2 Timoteo 3:4 Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 2 Timoteo 3:5 Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3:8 Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 1 Pedro 1:25 Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio se os predica. 51 No te apoyes en ningún sistema, ninguna sensación, ningún ismo. Ponte en contacto con Dios, y solo con Dios. Persevera hasta que tu vida cambie y te conviertas en una nueva criatura en Cristo. Dios se encargará del resto. Si Él quiere que hagas algo, entonces estás en buenos términos con Él. Él te lo dirá. No intentes burlarte y hacer lo mismo que los demás. Si Él vio una luz, y el otro tembló por completo, y el otro hizo otra cosa, no le prestes atención. 2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Gálatas 6:15 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. 52-25 personas se tomaron de las manos anoche para recibir el Espíritu Santo. Me pregunto cuántas, si hay hambre ahí, hay un llamado al corazón. Cada uno de ustedes debería recibir el Espíritu Santo allí mismo, donde estaban sentados. Cuando es hambre, Dios está más dispuesto a darse lo que ustedes a recibirlo. Nunca se agotan las bendiciones de Dios. Nunca se agota la bondad de Dios. No pueden hacerlo. Se imaginan a un pececito de media pulgada de largo en medio del mar, diciendo, mejor bebo de esta agua con moderación porque algún día podría agotarse. Se imaginan a un ratón bajo los grandes graneros de Egipto, diciendo, comeré un grano al día y me daré un respiro, porque podría agotarse antes de la próxima cosecha. Bueno, eso sería ridículo. Y es aún más ridículo pensar que alguna vez agotarán la gracia de Jesucristo, su poder y su deseo. Él lo escribió en la palabra. Él se lo prometió. Y estamos aquí esta mañana mirando la cosa a la cara. 53 Pero cuando ves las bendiciones de Dios tratando de llegar a su pueblo, y verlos tan retorcidos, Él no puede venir a semejante lío y traer su palabra. No lo hará. Eso es todo. Hay que limpiar la vasija. Cuando nos encontramos entre la gente pentecostal, vemos mujeres con el pelo cortado. ¿Sabes que ni siquiera es común que una mujer ore con el pelo cortado? ¿Qué pasó? Tu madre no habría hecho eso en absoluto. ¿Qué pasó? Tienes a un tal Ricky detrás del púlpito. Tienes a un poco de educación de una escuela bíblica que lo alejó más de Dios de lo que jamás podría llegar a Dios. Tropiezas con la simplicidad de Dios. Así es. ¿Qué haces? Cuando obtienes un doctorado, eso significa que estás mucho más lejos de Dios. Cuando obtienes un doctorado en Derecho o una licenciatura en Arte, estás mucho más lejos de Dios. El sistema educativo te aleja de Dios. La educación ha sido la mente del diablo. La sabiduría del mundo ha sido la mente del diablo desde el principio, hasta Eva y a lo largo de los siglos. Ha intentado sustituir la fe simple por creer en la palabra de Dios. Si Eva hubiera creído en la palabra de Dios en lugar de buscar más sabiduría, recibió su experiencia en el seminario, rompió las barreras y se alejó de Dios. Y eso es lo que hacen nuestros seminarios teológicos y demás. Se basan en la tradición. 55 Dios es simple, tan simple que supera a la gente. ¿Qué tiempos tan difíciles estamos viviendo? ¿Necesitamos volver a Dios, entonces, aceptar? Pensamos, sí. Entonces Dios tiene que aceptarnos en esa tradición. Ciertamente no lo hará. Nunca lo ha hecho. Dios nunca lo hizo. Quisiera que algún historiador me reprendiera, si es así. Díganme dónde un hombre enviado a la tierra con un mensaje de Dios, y luego, tan pronto como lo hizo, se enredó con un grupo de hombres y formó una organización. Y esa organización se echó a perder. Nunca más surgió. Dios la archivó, y se convirtió, como dijo el pequeño ministro anoche, en números, no en espíritu. ¿Acaso surgió la iglesia presbiteriana? ¿Acaso surgió la católica a partir del concilio de Niza? La primera iglesia pentecostal fue Pentecostés, quiero decir, la iglesia nunca comenzó en Roma, para ustedes, los católicos.
Quiero que alguien me muestre dónde comenzó la iglesia en Roma. La organización comenzó en Roma, lo que mató a la iglesia. Pero la iglesia comenzó en Jerusalén, no en Nice. Ciertamente. ¿Por dónde empezamos? Mira, Dios envía a un hombre con un mensaje, y éste se deja llevar por la popularidad de diversas cosas, se envanece. Y crea una organización. Y Dios la deja en un segundo plano, como hizo con la Iglesia Católica. Y ahí nos quedamos todos, que es la madre de todo. Y ahora nuestro sistema se está desmoronando. Oh, ¿en qué tiempos vivimos? Rechacen su mensaje, rechacen sus promesas, rechacen a quienes nos envían con la verdad. Queremos que Dios haga lo mismo en nuestros días, exactamente como lo hizo entonces. Lo pedimos, pero luego nos encontramos politizados, confesionales, contaminados con la corrupción de temas creados por el hombre. Tengo un montón de cosas escritas aquí que no debería leer. Creo que las dejaré en paz. Mira. 57. Ahora, volvamos a la verdad de la palabra. Dios vive solo. Dios quiere que su pueblo viva solo con él. Los quiere atados a todo, a cualquier sensación, a cualquier tradición. Él quiere hijos obedientes a su palabra, para que él pueda ponerla en ellos. Dios dijo, Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra está en vosotros, pedid lo que queráis. ¿Eso es verdad o no lo es? Si es verdad, funcionará. Ahora, ¿quieren saber dónde reside el secreto del poder, de las visiones y demás? Volvamos a la palabra. Es la palabra de Dios. Jesús era la palabra. Él era la manifestación de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y Él era la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo se hizo carne. Y el Verbo quiere hacerse carne. Pero cuando estamos envueltos en todo tipo de cosas y tradiciones, y se nos permite vivir como el mundo y cosas así, y luego esperamos que Dios haga eso? Por supuesto que no. No me importa cuántas cosas imitemos. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 2 Corintios 5:19 Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. 58 Hermano, está llegando a un punto en que algo está a punto de suceder. No quiero hacerte daño, quiero bendecirte. Escucha. Un día llegará el rapto, la novia se habrá ido y no sabrás nada al respecto. Ni siquiera sabrán una palabra. Todos esperan, un día Jesús saldrá por los cielos y dirá, vamos, todos los pentecostales o bautistas, y nuestra forma tradicional de pensar al respecto. No será así. Mi opinión es esta. Un día, cuando Jesús, se había profetizado que Jesús vendría a la tierra. Y vino, vivió, murió. Nadie sabía nada al respecto, casi ni siquiera el 1% de los judíos supo que estaba en la tierra. Aproximadamente una centésima parte del mundo supo que estaba allí. 59 Juan el Bautista, de Isaías, de Malaquías, pues, cuando profetizaron de él, dijeron que todos los montes, los lugares altos, serían abatidos. Todos los lugares bajos serían abatidos. Y, como los carneros, las hojas batirían palmas, y los montes saltarían como pequeños carneros. Todas esas cosas. Bueno, esa gente tradicional lo tenía todo calculado de otra manera. Y entonces llegó Juan, y predicó exactamente como dijo, y ni siquiera los discípulos lo sabían. Un día fueron a él. Él dijo, el Hijo del Hombre va a Jerusalén. Dijeron, bueno, ¿por qué entonces dice la Escritura, los escribas nos dicen que antes de que esto suceda, Elías vendrá? Él dijo, ya vino, y ustedes no lo sabían. Y luego les dijo que era Juan. Pero dijo que hizo exactamente lo que las Escrituras decían que haría, y ellos le hicieron lo que las Escrituras decían. Salmo 114:4 Los montes saltaron como carneros, y los collados como corderitos. Isaías 40:4 Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderezará, y lo áspero se allanará. Mateo 16:21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Mateo 17:10 Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
Mateo 17:12. Pero os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Marcos 9:11. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? 61 día de estos te preguntarás, cuando llegue ese rapto, recuerda, hay unas 500 u 800 personas desaparecidas cada día en la tierra, sin que puedan explicar su paradero. Y él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, donde 8 almas fueron salvadas. Un día de estos, el juicio azotará al mundo, a la nación, a la iglesia, dejándola libre para el gran milenio venidero. Y entonces dirás, bueno, ¿por qué dijo que el rapto vendría antes de que ocurrieran estas cosas? Él dirá, ya vino, y no lo sabías. Alguien camino a la iglesia, una señora de visita, se han ido. No sabes cuándo sucedió, pasó de largo. Siempre ha sido así. Así será de nuevo. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17:26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 1 Pedro 3:20. Los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. 61 Despierten, pentecostales. Sacudan sus conciencias. Dense cuenta de la hora en la que viven. Esta es una hora seria. Ustedes, la forma en que permiten que su gente haga y actúe, y cosas así. Antes era una vergüenza, o, era una desgracia para los cristianos ir al cine. No deberían hacerlo en absoluto. El diablo los engañó. Les metió un televisor en su casa y les trajo la película, todo tipo de corrupción, y lo demás, y ustedes lo permiten. Miren nuestras escuelas. Miren a nuestras niñas aquí afuera, tendidas en la calle con toda clase de ropa inmoral. Y aquí, en la ciudad de Chicago, cada 30 días, cada mes, se registran 30,000 casos de aborto. Solo en un caso, 62. ¿Cuántos pecados se cometieron en esta ciudad anoche? ¿No era mejor cuando el coyote aullaba por el desierto y Dios lo contemplaba? ¿Cuando el viejo Oti, o navajo, pasaba por aquí en su Trabois? Entonces, miren esta inmundicia, y la simple opulencia, y las tradiciones y la política. Y es un desastre sangriento y asqueroso que apesta a Dios. Él, corromperá ante él, la hará pedazos algún día de estos. Y hará estallar la tierra como si se renovara con una erupción volcánica. Y entonces vendrá un milenio, donde los justos caminarán sobre las cenizas de los malvados, según Malaquías 4. Malaquías 4:3. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. 63. Ahora recuerden, antes de que eso suceda, algo sucede. Recibimos una sacudida de un mensajero antes de que suceda. Muy bien. Ahora nuestro mensaje para hoy. Ahora, noten. Notamos que la venida del Señor Jesús, y cuando vino, en su época, fíjense, en su época, cuando vino. Ahora descubrimos que Roma buscaba un gran genio militar, un Mesías que pudiera venir y expulsar a Grecia de la tierra, y al resto. ¿Y saben qué tenían? Un truco. Tenía algo que podía hacer que todos los demás se avergonzaran de sí mismos. Querían un genio militar. Eso era lo que querían. 64. ¿Qué quería Israel? Un Mesías. Querían un Mesías, un general. Querían que viniera un general que derrotara a todos los romanos, los expulsara del país y estableciera el reino en Jerusalén. Dios conocía sus necesidades. ¿Qué les dio? Un bebé. Un bebé, un salvador. Les dio un salvador. Pensaban que eran salvos, pero Él les dio un salvador. Y así es hoy. Si Él nos enviara algo, sería un salvador, cuando creemos que somos salvos. Él sabía lo que necesitaban. Hoy, miren nuestra política, cuán corrupta está. Lo mismo, ¿qué pasaría si Dios mirara hoy? 65. Miren a Rusia. Rusia clama por un Mesías. Quieren a alguien, un genio científico, que los lleve a la luna antes de que Estados Unidos empiece. Sin duda. Todas las demás naciones lo buscan. Quieren un genio científico que los lleve a la luna. Que invente una bomba que destruya todas las bombas de hidrógeno y las detenga. Que tome sus propias bombas y las aplaste contra todos antes de que nadie más empiece. Y que luego domine el mundo entero. Ese es el tipo de Mesías que Rusia busca. Hace 1900 años, el verdadero Mesías fue crucificado. Prometió regresar.
Prometió que el Espíritu Santo volvería a brillar con su luz en los últimos días. Me pregunto si Él viniera, si seríamos como los judíos de aquel tiempo. Si buscamos, ¿qué clase de Mesías busca la Iglesia? Los bautistas buscan algo un poco más grande que Billy Graham, que pueda tomar a todos los metodistas, presbiterianos y pentecostales y decirles, cállense todos. Haré una sola organización de todos ustedes. ¿Qué buscan los pentecostales? Buscan que surja un genio que pueda convertirlos a todos en asambleas. Y la unicidad busca una unicidad que pueda convertirlos a todos en unidad. La Iglesia de Dios busca una que los convierta a todos en la Iglesia de Dios. ¿Qué están haciendo? Están organizando escuelas bíblicas, educándolos, y enviando a quienes Dios enviaría más lejos de Él de lo que estaban al principio. Sé que muchos no están de acuerdo con eso. Pero cualquier cosa, 67 mi madre nos decía, de niños, nos criaron en la pobreza. Hervíamos pieles de carne y conseguíamos grasa para hacer pan de maíz, y todos los sábados por la noche teníamos que tomar una dosis de aceite de ricino. Casi sufríamos pelagra, de tanto comer lo mismo, de hojas de poke, etc. Y mamá, yo odiaba esa cosa. Todavía hoy la odio. Cuando iba a tomarla, me tapaba la nariz y decía, mamá, no puedo. Me dan náuseas. Me da asco. Ella decía, cualquier cosa que no te dé asco no te hará ningún bien. Eso es lo que pasa con la iglesia pentecostal hoy en día. No quieres escuchar algo que te hará bien, que te dará asco en tus gastronómicas teológicas. Pero te hará bien. Te ayudará a recuperarte y a volver a la palabra de Dios, y a la fe que una vez fue entregada a los santos. Olvídate de la escuela bíblica, el seminario teológico y la concesión de títulos a los ministros. Dios nunca repartió un puñado de manzanas agrias como esa. Quiere que los hombres tengan fe, que crean en lo que ya está escrito. No tienes que acumular nada más. Sé que es difícil. No estoy aquí para tratarte con delicadeza, hacerte reír ni hacerte gritar. Estoy aquí para decirte la verdad de Dios. Algún día lo verás. Si no lo crees ahora, llegará el día en que dirás que era correcto. Cierto. Tienes que regresar. Todo está en estas condiciones. No queda nada por venir, excepto la venida del Señor Jesús. Y Él no vendrá por las asambleas de Dios, no vendrá por el bautista. Vendrá por cada individuo. Así es. 69, y tan pronto como esa luz tocó esa semilla, hubo vida, así. Miren a esos teólogos allí de pie, cuando lo vieron discernir los pensamientos de sus corazones. Habían visto muchas imitaciones carnales antes, y dijeron, este hombre es Belcebú, un adivino. Esos eran teólogos. Jesús dijo, ustedes son de su padre, el diablo, y sus obras hacen. Pero cuando una prostituta se acercó al pozo de Samaria y Jesús le dijo, ve a buscar a tu marido, ella respondió, no tengo ninguno. Dijo, dijiste la verdad. Has tenido 5. Y el que te acompaña no es tuyo. Ella dijo, Señor, veo que eres profeta. Sabemos que cuando venga el Mesías, hará estas cosas. Él dijo, yo soy quien te habla. ¿Qué era? Esa luz impactó a esa pequeña semilla predestinada, y rápidamente cobró vida. Qué diferente de esos teólogos, todos adoctrinados. Corrió a la ciudad y dijo, vengan a ver a un hombre que me ha contado lo que he hecho. ¿No es esa la señal mesiánica que debemos buscar? Y los doctores de la teología, parados a su alrededor, dijeron, ese tipo es Belcebú. No podían explicarlo. No tenían forma de explicarlo. Así que tuvieron que responder a su congregación, darles una idea radical propia. Mateo 12, 24. Pero los fariseos, al oírlo, dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Marcos 3, 22. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Lucas 11, 15. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Juan 4, 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, y ven acá. Juan 4, 17. La mujer respondió y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan 4, 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho con verdad. Juan 4, 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Juan 4, 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Juan 4:22 Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Juan 4:23 Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:24 Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:25 La mujer le dijo: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Juan 4:26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. Juan 4:27 Entonces vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablase con la mujer. Pero nadie le dijo: ¿Qué preguntas? ¿O, por qué hablas con ella? Juan 4:28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres. Juan 4:29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Juan 8:44 Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. 70 Lo mismo ha ocurrido de nuevo. Y los hombres no creen, la gente no cree, las iglesias no creen. Con razón. No pueden decepcionarse, porque la Biblia dijo que no lo harían. Pero son ustedes, los que están ordenados para la vida. Miren los campos ahora y vean en qué hora vivimos. Revivan. Que la vida que estaba en Cristo entre en ustedes, en la mente, dijeron. Oh, creo que esto, no tienen ningún pensamiento. Dejen que los pensamientos que estaban en Cristo estén en ustedes, y esa es la palabra. Así es. Piensen los pensamientos que Él pensó. 71 Ahora. Ahora, me pregunto hoy, América, no los entretendré mucho más, América, has estado llorando a gritos. ¿Qué quieres? Vuelvo a casa ahora, del otro lado del campo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te gobierne? Quieres un genio de la educación. Eso es lo que quieres, y lo tienes. No quiero herir tus sentimientos, pero quiero decirte la verdad. Lo tienes, incluso si tuvieras que inventar una máquina de votación corrupta. Lo tienes. América está tan centrada en la educación, no en la Biblia, en la educación. Las iglesias están tan construidas sobre la teología educativa, una especie de sistema creado por el hombre, credos. Y los pentecostales han caído en eso mismo, como madera a la deriva sobre las aguas que desbordan la presa. Cierto. Quieres credos. No quieres la verdad. 72 Fíjense. ¿Qué hicieron? Todo era educación, lo desearon tanto que sacaron su televisor y pusieron al señor Nixon y al señor Kennedy allí, para poner a prueba su inteligencia antes de hacerlo. Y luego, ni siquiera la suficiente gente buena que queda en Estados Unidos habría hecho eso. Conocen nuestra herencia. Sabemos a dónde pertenecemos. Y ustedes, demócratas. No soy ni demócrata ni republicano, soy cristiano. Pero ustedes, demócratas, que dejarían que un pequeño Ricky se apareciera, y venderían sus derechos de nacimiento por su política, y votarían por algo que nuestra nación se creó para evitar, ¡qué vergüenza! Tienen el mismo Acab y Jezabel. 73 Ustedes, las estadounidenses, querían moda. Ya no tienen que ir a París. La tienen aquí mismo, un auténtico francés que se la da. Tienen sus cortes de pelo deslumbrantes, y todas las modas y cosas que quieren imitar. Tienen justo lo que quieren. ¿A dónde las llevará? De vuelta a Roma, exactamente de donde vino. Y ustedes, protestantes. Quieren una gran organización que las guíe, las domine, las gobierne. La tendrán. El Consejo Mundial de Iglesias. ¿Cómo puede David Duplessis, amigo mío, alguna vez? En este concilio ecuménico del que habla. ¿Y meter a estos pentecostales en eso? ¿Qué les pasa a ustedes, los pentecostales? Gritando sobre el doctor Santo Padre fulano de tal que entra. Mateo 23:9 Y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. 74 Saben que la Biblia dice que no llamen Padre a nadie. ¿Qué les pasa? Esa es la enseñanza de nuestro Señor. ¿Qué les pasa? ¿No conocen la Biblia? ¿No conocen a su Señor? El Espíritu Santo no les enseñaría a hacer algo así. ¿No se dan cuenta de que cuando estos presbiterianos, luteranos y demás intentan entrar para obtener eso, es el fin del mundo? No entran. La Biblia dice que no entraron. Mientras ellos venían a buscar aceite, el novio entró. Cuando ellos fueron a buscar aceite. ¿Y qué hay del rapto?
La Biblia dice que cuando la Virgen dormida vino a comprar aceite, ¿cuántos saben que es verdad? Cuando la Virgen dormida vino a buscar aceite, la novia entró. No lo obtuvieron. Regresaron y fueron arrojados a las tinieblas de afuera. Cuando escuchan ese rumor sobre tantos metodistas, presbiterianos, bautistas, ¿qué les pasa? Despierten. Es más tarde de lo que creen. Regresan. Pero, puede que hayan tenido una emoción, pero no estaban allí. Recuerda, estaban en la oscuridad exterior. Tal vez digan, bueno, ¿cuándo sucederá esto? Mateo 8:12. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:10. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. 75 podría ser ya, una mañana de estos, y no sabrían por qué ni cómo. Espero que puedan leer. Espero que puedan tener el Espíritu de Cristo lo suficiente como para saber de qué hablo. Que el Espíritu Santo se lo revele. Estas grabaciones se transmiten por todo el mundo. Pero recuerden, hace solo unos días, cuando los 7 ángeles bajaron en esa visión, muchos de ustedes lo saben, dijeron, vayan a Tucson y esperen allí un rato. Oirán una explosión. Cuando suene, regresen. Y los 7 sellos se abrieron en el tabernáculo el otro día. Cuando vi a la gente que venía, de pie allí a las 3 de la mañana para conseguir un lugar para entrar al auditorio, y demás, viendo los corazones hambrientos que venían de todas partes, pensé, oh, Dios, seguro que llegamos al final. Recuerden, con la voz del 7º ángel, los misterios de Dios se consumaron. Y vino un ángel del cielo y juró con las manos levantadas desde el cielo, Apocalipsis 10:1-7, que el tiempo no sería más. Exactamente. La hora, Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Apocalipsis 10:2. Y tenía en su mano un librito abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, Apocalipsis 10:3. Y clamó a gran voz, como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Apocalipsis 10:4. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Apocalipsis 10:5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, Apocalipsis 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Apocalipsis 10:7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿A qué iglesia viene? A la iglesia en la que vivimos. La era de la Odisea, la última era de la iglesia, cuando la tibieza, solo lo suficiente para bailar y decir, sí, lo entendí. Hablé en lenguas. Grité. Aleluya. Lo entendí. Y al regresar, nuestras iglesias parecen un montón de Jezabeles, un montón de no sé qué. Corrupción. Recuerda, tu exterior expresa tu interior. No importa cuánto demuestres tu testimonio, tu vida habla más que tus palabras. Ya llegamos. Hemos llegado. Algo está a punto de suceder. Viene de arriba. No de ninguna de estas cosas de aquí. Viene de arriba. Dios enviará a Cristo. Amén. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 77. Sí, tenemos a nuestro genio. ¿Dónde está? Ahora quieren un genio, el mundo de la iglesia. No me refiero a ustedes, los individuos aquí presentes. Esto está grabado. ¿Qué hay de eso? Lo desean. Lo tendrán. Vayan directo al Consejo de Iglesias, el mismo lugar de donde salieron para ser lo que son. Y luego su organización los está llevando de vuelta a eso, exactamente de donde salieron, lo que Dios maldijo. Esa contaminación, suciedad e inmundicia. En ese Consejo de Iglesias, algunos ni siquiera creen en el nacimiento virginal, la venida de Cristo, ni nada más. ¿Y cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Ahí lo tienen. Bueno, supongo que es hora de que me retire. Amós 3. 3 andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo. 78. Pero hermano y hermana, recuerden esto. Estamos en el fin del mundo. La educación ha reemplazado a la salvación. La denominación eclesiástica ha reemplazado al cuerpo y la novia de Cristo. Permanezcan en medio de toda esa corrupción.
Eso es lo que quieren. Eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que hay en la iglesia estadounidense. Eso es lo que hay en los pentecostales. Quieren que alguien no venga a decirles la verdad. No la quieren. Se lo dicen. Dicen, no tengo por qué escuchar esas cosas, hacen una mueca y se van del edificio. No lo escuchan. ¿Por qué? Eso es lo que hay en su corazón. Expresan exactamente lo que son. ¿Cuál de los profetas vino en los tiempos antiguos? ¿Qué señal vino Cristo? ¿Qué mensajero vino del cielo? Pero lo que la iglesia rechazó. Estamos aquí. El mundo se está desmoronando, la iglesia se está desmoronando, los sistemas se están desmoronando. ¿Por qué? Porque es un sistema ajeno a Dios. Eso es todo. Estamos en el fin de los tiempos. No hay nada más que hacer. Sí, Señor. Todo, recuerda, 79. Hagamos esta pregunta antes de continuar. ¿Qué pasaría si Rusia tuviera a su Mesías? ¿Qué sería de nosotros? Recordemos que Alemania tuvo el suyo hace poco. Lo recordamos bien. Tuvieron a su Mesías, a su Hitler, a su genio. ¿Y si Rusia tuviera el suyo? ¿Qué pasaría? Si no hubiera un Dios de misericordia en el cielo, no sé qué haríamos. Todas nuestras esperanzas se desvanecerían. Hay una iglesia verdadera. Hay una iglesia que espera la venida del Señor. Dios siempre la concederá, pero solo a los ordenados. Dices, ¿de qué sirve ponerse de pie, si es este tipo de sistema? Hay una semilla predestinada. Cuando esa luz llegue, la atraparán así. Florecerá ahora mismo. Claro. Otros simplemente se dejarán llevar. Creen en su sistema, y así es siempre, como en los días de Noé. Creían lo mismo. Quienes están predestinados a la vida eterna la obtuvieron. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no lo atrae. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Solo tenemos que esparcir la semilla, proyectar la luz. Oh, cada uno de ustedes debería ser un faro. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 1 Corintios 11, 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 80. Ustedes, pentecostales que afirman ser tanto. Ustedes, pentecostales que afirman besar la copa de los bordes dorados de las bendiciones de Cristo. Ustedes, mujeres, que podrían salir aquí y permitir, y lo hacen, y dejar que los ministros de esta era las tienten y les digan que está bien que dejen que sus hijos usen esos pantalones cortos. Y ustedes, mujeres, abuelas cortándose el pelo y griega. ¿No saben que la Biblia dice que una mujer que se corta el pelo, la Biblia dice que su esposo tiene derecho a repudiarla? Ella no es honorable. Solía estar mal. Pintura. Solo hay una mujer en la Biblia que se pintó la cara, y esa fue Jezabel. Y Dios la dio de comer a los perros. Entonces, ¿ven lo que sería eso? Carne común para perros. Así que no, simplemente manténganse alejadas de esas cosas. Eso no es propio de los cristianos. 2 Reyes 9, 33. Y él dijo, echadla abajo. Y la derribaron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. 2 Reyes 9, 34. Y luego que entró, comió y bebió, y dijo, id, ved a esta maldita, y sepultadla, porque es hija del rey. 2 Reyes 9, 35. Y fueron para sepultarla, pero no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. 2 Reyes 9, 36. Volvieron, pues, y se lo contaron. Y él dijo, esta es la palabra del Señor, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. 81. Cuéntales. Bueno, pertenezco a las asambleas. Pertenezco a la unidad. Pertenezco a esto. Así es. A eso perteneces. Pero si pertenecieras a Cristo, sería diferente. Cuando la palabra de Dios y la semilla de Dios estuvieran ahí, florecería un ejemplo de cristianismo. Florecería algo de lo que el mundo se reiría y se burlaría, como hizo con el Señor cuando vino, como hizo con cada profeta que vino. Se rieron y se burlaron de ellos, y los arrojaron a las tumbas. Pero viene una resurrección. Este mundo, los hombres pueden vivir para este mundo o para el venidero. Depende de dónde estén tus pensamientos. Ahí es donde también están tus tesoros. Que esté en el cielo y en la venida del Señor. Sé un ejemplo de feminidad, sé un ejemplo de masculinidad, sé un ejemplo de cristiano. Vive la vida, haz lo correcto. Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
Lucas 12:34 Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 82 La gente de hoy, incluso nuestros evangelistas, son tan ricos, todo lo que necesitan, tanto dinero prometido, grandes cosas, la construcción de grandes instituciones y cosas así, justo lo que surgió de Pentecostés. Y ahí estamos, de vuelta. ¿Qué es? Todo reluciente y resplandeciente. Ya saben, todo tiene que brillar. Hollywood brilla. Claro. Pero el Evangelio brilla. Hay una gran diferencia entre brillar y brillar. Donde la iglesia brilla con la moda de Hollywood, las iglesias más grandes, sus torres más altas, las multitudes mejor vestidas, etc., brilla con eso. Los bautistas tenían la mayor cantidad de miembros en el 44, 1.000.000 más en el 44, bajo el Dr. Billy Graham, y muchos otros. 83 Y hace poco estuve sentado en el desayuno de Billy Graham aquí en nuestra ciudad. El hombre, el evangelista, un gran hombre de Dios. Oro por él constantemente. Está enfermo. Lo honro. Es el tipo que fue a Sodoma y sacó a todos los sodomitas que pudieron. Pero recuerden, la iglesia elegida no estaba en Sodoma. Un ángel también se quedó allí arriba y les mostró una señal, la iglesia elegida. Pero cuando lo hizo, de pie allí, y lo vi allí, dijo, ¿qué pasa aquí? Dijo, este es el ejemplo. Dijo, San Pablo fue a una ciudad y tuvo un converso. Regresó un año después. ¿Qué pasó? Tenía 30 para ese entonces. Dijo, voy a una ciudad y en 6 semanas tengo 30.000 conversos. Regreso un año después y no encuentro ni 30. ¿Qué pasa? Él respondió, son ustedes, predicadores perezosos. Dijo, tomen sus tarjetas de decisión, siéntense con los pies sobre el escritorio y llámenlos por teléfono. Y siguió adelante. Admiré a ese hombre por su valentía. 84 Odio ver a un mariquita, a un títere denominacional. Me gusta un hombre, un enviado de Dios que se mantiene firme en sus convicciones, pase lo que pase. Cuando se le demuestra que está equivocado, lo admite, regresa y empieza de cero. Así es. Y él se quedó allí, hablando así. Y pensé, me senté con el Dr. Mordecai Am, donde, es amigo personal mío, hermano bautista. Y lo conozco desde hace años, y hemos estado juntos. Y él y yo estábamos sentados a la mesa juntos. Llegué a su casa, bajamos juntos. Nos sentamos allí, y pensé, Dios mío. Sin interrumpir ni decir nada sobre el gran evangelista, pensé, Billy, ¿cuál de los ministros de Antioquía, cuando Pablo fue a Antioquía y consiguió su único converso, qué ministro lo llevó a sus oficinas en privado, lo alimentó y habló con él? No había ninguno. ¿Por qué? Pablo lo había llevado tan lejos de las cosas del mundo, hasta que Dios quedó arraigado y cimentado en su corazón. Ese apóstol nunca dejó ir a esa alma hasta que estuvo realmente arraigado y cimentado en Cristo. 85 Y hoy, ¿qué hacemos? Traemos a estas jóvenes, hombres y mujeres que pertenecen a las iglesias, y toman una decisión, en la hora de la decisión y cosas así, las traemos y las enviamos de vuelta a... Así. ¿Y qué? De todos modos, no han llegado a nada. Solo tuvieron un pequeño impulso emocional por la palabra. De hecho, eso es lo que hace. Genera una emoción. Eso es lo que pasó en Pentecostés. Se sometió a la emoción. Eso es lo que le pasó a todo. Mateo 13:47 Otra vez el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces. 86 Evangelismo. Es una red que se extiende. Jesús dijo, echen al mar. Y cuando salió, tenía tortugas, galápagos, serpientes, ranas y de todo. Pero recuerden, así fue desde el principio. También hay peces. Es nuestro trabajo pescar. Es trabajo de Dios decir quién es pez y quién no. ¿Por qué no lo harían? Si ellos fueran llevados tan lejos en el reino de Dios, esos 30.000, como lo fue el de Pablo, a su regreso tendría 430,000, porque su corazón estaría tan encendido. 87 Como dijo anoche el pequeño hermano Cuervo. Admiré su valentía. Admiré su firmeza, su convicción. Cuando la luz brilla, ahí está. Nunca lo detendrás en ninguno de estos sistemas si se queda como está. No. Y luego seguir así, cuánto admiro a un hombre así. Sí, señor. Que alguien diga, si parezco una veleta, prefiero parecer una veleta para Dios que un carnaval pintado para el diablo. Hay que buscar algo de todas formas. Exactamente. Ahí lo tienes. Pero mira, es el sistema, las cosas en las que vivimos y con las que trabajamos hoy. Ahí lo tienes. Todo se ha corrompido hasta la médula.
88 ahora, tenemos a nuestro Ricky ahí arriba. ¿Qué van a hacer con él? Ven, están llegando como mirlos. Exactamente. Todo el gabinete, todo, un sistema millonario, eso es lo que quieren. Eso es lo que quiere la iglesia. Por eso vienen. Ahora es fácil entrar en las iglesias. ¡Ay, Dios mío! Los pentecostales, solo tienen que temblar un poco, saltar un poco, o decir que tienen algún tipo de testimonio. Cualquiera puede testificar. Deberías ir conmigo a la India algún día y escuchar el testimonio de los hindúes. Te avergonzarían. Así es. Deberías volver a África, a los hotentotes, y dejar que mataran un animal, se mancharan de sangre, y escuchar sus testimonios, sus sensaciones, y hablar en lenguas, claro, adorar a un ídolo rociado con sangre. Oh, Dios, cómo desearía que cada persona aquí lo viera. Ciertamente. El diablo se hace pasar por todo lo que Dios publica, lo hace. Incluso la verdad de Dios, la hace pasar por ella. Es totalmente cierto. Fíjate. Ahí están. Bueno, ¿qué quiere la iglesia? 90. La nación quiere algo que pueda conseguir, ningún presidente se sentaría en el gabinete, detendría esta tontería y dejaría esta ciudad tan seca de contrabandistas, que tendrían que prepararse media hora para tener suficiente humedad para escupir. No quieren algo así. Quieren a un tipo ahí dentro que les dé toda la cerveza que quieran y la legalice. Y luego lo arresten si se emborracha demasiado. Y violaciones, manicomios y todo lo demás, y miles de accidentes en la carretera, conductores ebrios. Y salen aquí en la carretera, y si dejas que un conductor ebrio salga, atropella a alguien y lo mate, está excusado. Y para mí es asesinato premeditado. Que alguien célebre, salga y dispare una pistola 2 o 3 veces al aire, y lo enviarán tan atrás en la cárcel que se enfermaría antes de que lo saquen. ¿Qué es? Ahí lo tienen. Ahí están sus sistemas del mundo. No hay justicia en ellos. Este hombre hablando del gobierno de Estados Unidos, claro, todos los gobiernos del mundo están controlados por el diablo, todos los sistemas, todos, Jesús lo dijo. Satanás admitió, todos son míos. Hago con ellos lo que quiero. ¿Dónde estamos entonces, hoy? Miren dónde estamos parados. Ahora bien, ¿qué debo decir para terminar esto, amigo? Mateo 4:8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:5. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. 91. Verán, el mundo político se está desmoronando. Estamos volviendo a Roma aquí en Estados Unidos, tan rápido como podemos. La Biblia dijo que lo haríamos, Apocalipsis 13, y aquí estamos. ¿Qué hizo? Tuvieron que enviar a un gran grupo de organizaciones a Apocalipsis 17, la vieja prostituta y todas sus hijas. Ahí va, de vuelta, todas las denominaciones con ella. Ahí están. Levantaron a un faraón que no conoce a José, y aquí vamos, todo el asunto. Incluso nuestros líderes pentecostales, guiando a todos hacia ese gran glamour de Hollywood, y engañando a la gente con un gran trago de, oh, es un, Dios ayude a esta nación. Dios ayude a este pueblo. Éxodo 1:8. Entonces se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 92. A veces, a uno le dan ganas de salir a la calle y gritar. Pero sé que la Biblia dice, nadie puede venir si mi Padre no lo trae. Sé que estas cosas deben estar sucediendo hoy en día. Veo la luz de Dios extendida. Veo lo falso allá afuera, y todo el resplandor, o el glamour y el resplandor juntos. ¿Y qué debo hacer? Señor Jesús, ayúdame a ser fiel hasta que vengas. Permíteme permanecer firme, oh Dios. Permíteme mantenerme firme y quedarme aquí, Señor, simplemente moverme como tú me mueves. ¿Qué puedo decirles a quienes realmente creen en Dios? Pinté un cuadro terrible. Tengo al menos 20 páginas aquí, pero es demasiado tarde. Solo tengo un pequeño contexto que escribí en un texto. ¿Qué debo decir esta mañana? ¿Qué debo dejarte aquí? ¿Dónde estás? He condenado sus organizaciones, no los he condenado a ustedes. Condeno el sistema que los ha llevado a donde están. No los estoy condenando, mis hermanos ministros. Tienen una impresión equivocada de mí.
Estoy tratando de ayudarlos. ¿Qué pasaría si los viera en un bote bajando por el río hacia las cataratas, y supiera que ese bote no puede atravesarlas? Y les gritara: salgan de ahí. No es porque no me gusten, es porque los amo. Ese sistema en el que se apoyan, váyase al infierno de donde salió. El otro día hablaba con un anciano. Un niño entró en la tienda, allá en Tucson, donde fui a comprar Special K para desayunar. Y había un niño comprando cigarrillos. Preguntó: ¿para quién son estos? ¿Para tu madre? Dijo: no. Dijo: ese niño está sentado ahí. Dijo: ¿tiene la edad suficiente? Dijo: sí. Le dije al dependiente: nunca tiene la edad suficiente. Pero la gente empieza a pensar que está bien. Fumar es popular. Y las iglesias practican simplemente, un consumo conservador, simplemente un consumo moderno. ¡Ay, por Dios! ¿De dónde sacas eso? Es de un sistema, no de la palabra de Dios. El que incluso le da a su vecino una bebida fuerte, claro que sí. Es la ruina y el libertinaje de nuestra nación. El glamour de Hollywood. Y ahí es donde nos hemos metido, en semejante lío. Aquí estamos, en esa situación. Habacuc 2:15. Ay del que da de beber a su prójimo, que le acerca tu odre, y también le embriaga, para ver su desnudez. 95. Un anciano me dijo: bueno, lo siento por ellas. Dijo: nos cuesta dejarlo. Es difícil, ¿no te costaría a ti dejarlo? Le dije: nunca empecé. Dijo: ah, tú no fumas. Dijo: te admiro, amigo. Tenía unos 70 años. Le dije: gracias. Dijo: como el whisky, igual. Y le dije: yo no bebo. Dijo: bueno, eso lo admiro. Dijo: creo que si un hombre quiere volver a casa y tomarse una cerveza, dijo, está bien. Pero cuando ves a estas mujeres, y están en la calle, borrachas y corriendo, su marido va a trabajar, y luego cogen el coche, se van. Dije: nunca deberían dejar a una mujer al volante. Vaya, si yo estuviera allí, no lo haría, si tuviera algo que decir al respecto. Dicen que las mujeres conducen con mayor seguridad. Soy viajera internacional. Mi hijo y yo, cruzando el país, nos pusimos un libro en el coche. Y cada vez que se denunciaba una metedura de pata, al ser detenida en la carretera, la anotábamos como hombre o mujer. Y de 300, 281 fueron causadas por mujeres, y 19 por hombres. Exactamente. Y ella estaba sentada allí, se recogía el pelo, se ponía así, se derrapaba a la izquierda y todo lo demás. Pero, claro, la policía no va a decir eso. Los tienen en la policía. ¡Qué vergüenza! 97. Cuando una mujer sale de detrás de la mesa en la cocina, y la casa está atendida, su propio pequeño ministerio, Dios le dio a sus bebés, ella está fuera de la voluntad de Dios. Ponla en un púlpito, ella está fuera de la voluntad de Dios. No hay escritura para una mujer predicadora. Quiero que un hombre se pare y me diga eso, mírame a la cara. No existe tal cosa. Eso, Pentecostés es la raíz de esas cosas. Nunca lo fue. Adán fue formado primero, y luego Eva. Adán no fue engañado. Pero aún así lo haces, ¿y ves dónde te metiste? Aquí lejos en una rama a la que ya no puedes volver. Pero ahí lo tienes. Eso es. Ese es el mundo. Eso es lo que quieres. Eso es lo que tienes, 1 Timoteo 2:13, porque Adán fue formado primero, después Eva. 1 Timoteo 2:14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 98. Pero a quienes buscan un reino cuyo arquitecto y creador es Dios, les damos un reino. No buscamos una denominación. No buscamos, no, quienes aman a Dios, no buscamos un genio denominacional. No buscamos a un gran matemático que se pare aquí y nos diga cómo hacer más números, etc., y salga a las calles a trabajar hasta la muerte para atraer miembros. ¿Qué se consigue? Se consigue más gente. Eso es todo. ¿Y qué se consigue al llegar allí? Bazofia. Exactamente. Dios los hace nacer en un reino celestial. Exactamente. Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 99. Un chico criticando duramente a Billy Graham, supongo que lo leyeron en el Post, por lo que había hecho, Bob Jones, diciendo que Bob Jones tiene mucho de qué presumir, ¿verdad? Cierto. Billy Graham ha hecho más por el reino de Dios en estos pocos años que lleva en el campo, de lo que Bob Jones podría hacer si se hubiera quedado aquí 1.000.000 de años más. Así es. ¿Pero qué dice? Billy Graham simplemente sale y dice: bueno, no tiene ninguna denominación a la que llevarlos.
Dios lo bendiga por eso. Sí, señor. ¿Qué hacen? Lo traen y lo convierten en un niño 2 veces más infernal de lo que era cuando lo recogieron en la calle. Los discípulos nunca los llevaron a ninguna denominación. Los llenaron del Espíritu Santo y los llevaron al reino de Dios. Y allí el Espíritu Santo tomó el control. Sí, señor. Ahora. Pero dijeron que le había hecho una deuda a la iglesia al no aceptar, que todos se organizarán. Supongo que se supone que todos pertenecen a la Universidad de Bob Jones, entonces se pasaron de la raya. Ahora bien, cuando todos estos llamados, supuestos fundamentalistas, y todo eso, es una tontería. Mateo 23, 15, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. 100. ¿Qué buscamos, amigos? ¿Qué buscamos? La verdadera iglesia no busca una denominación, ni un presidente, ni un genio que surja. Sino que busca un reino y un rey venidero. ¿Qué es el reino? Está en la tierra ahora. Es un cuerpo espiritual y místico de Cristo. De allí provienen presbiterianos, metodistas, pentecostales y de todo tipo. Están en este reino. Nacen allí. Entran allí por el bautismo del Espíritu Santo y están en este reino. Y esperamos que venga un rey a este reino, que establecerá su reino aquí en la tierra. En su trono, el trono de David, gobernará y reinará para siempre. Eso es lo que busca la iglesia. Apocalipsis 11, 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. 101. Y lo bueno, amigos, es que piensen en esto. Antes de que lleguemos a este reino, antes de que venga este rey, ahora podemos sentarnos juntos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, elevados por encima de todas las sombras de la corrupción del mundo, de todos sus programas de televisión y de todas estas tonterías que tienen en la tierra hoy. Y de toda la contaminación, los sistemas y todo lo demás. Ser elevados a los lugares celestiales. Y el Espíritu Santo mismo vendrá sobre nosotros y nos hablará, y nos llamará a nuestros pecados, y nos dirá cómo enderezarnos, y lo que hemos hecho en la vida, y lo que estamos haciendo. Es el Espíritu Santo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el Rey que vendrá a su reino algún día, y su reino ahora se está estableciendo en los corazones de su pueblo aquí en la tierra. Efesios 2, 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 102. Que Dios los bendiga. Si nunca, puede que no les caiga bien después de esto. Puede que no les caiga bien, pero algún día se darán cuenta de que esa es la verdad. Ahora, que Dios los bendiga. No los voy a retener más, pero quiero que recuerden esto. Buscamos un reino, y ahora recibimos un reino inconmovible. Recibimos algo en nuestros corazones que no hay, ningún diablo en el infierno puede arrancarlo. No hay nada. 103. El otro día, un anciano de allá me dijo: bueno, le diré. Dijo: así es, señor. Le dije que era ministro, la razón por la que no fumaba ni bebía, etc. Dijo: bueno, lo admiro. Dijo: es cierto. Dijo: cuando estaba en la policía, todo menos delincuencia juvenil. Eso es todo lo que tenemos hoy. Le dije: señor, no quiero estar en desacuerdo. Pero, dije, no es delincuencia juvenil. Es delincuencia de los padres. Los padres son los delincuentes. Así es, dejar que sus hijos hagan eso. Necesitan, ¿qué hiciste? Pusiste una revista de historias reales en tu mesa en lugar de la Biblia. En lugar de reuniones de oración, tuviste que salir corriendo a algún lado y hacer otra cosa. Eso es lo que le pasa al mundo hoy. Eso es lo que les pasa a nuestros supuestos cristianos. Bailes, fiestas, beber en sociedad y, todo. Es culpa de los padres, no de los hijos. El padre es el delincuente. Ese es el único. Fíjense. 104. Dije: ¿qué pasó, señor? Dije: usted aquí, 2 hombres que nunca nos habíamos visto. Usted dijo que tenía 70 y tantos años, haciendo eso por su cuenta. Dije: soy ministro. Y dije: usted representa las leyes civiles del país. Yo represento las leyes morales del país. Y dije: ahora bien, si alguien quebrantó sus leyes civiles, ¿qué pasó? ¿Lo encarcelaron? No. Los enviaron directamente a la cárcel si quebrantaron las leyes civiles. Dijo: correcto. Dije: si quebrantan estas leyes, van al infierno. Dije:
Un juez justo que, Dios, según su palabra, esos casos se basan en las leyes de la nación. Y cuando se encuentran transgredidos, entonces solo hay que pagar una pena. Y cualquier ley que no tenga una pena no es ley. Correcto. Y dije, transgredir la ley de Dios, su palabra, es la separación eterna de su presencia. Dije, ahora ves dónde estamos. Él dijo, que el Señor te bendiga. ¿Dónde predicas? Y yo dije, en cualquier lugar donde pueda encontrar una puerta abierta. Ahí lo tienes, un anciano de esa edad, y solo viéndolo en ese momento. Transgrede las leyes de Dios, que es su palabra, y estás destinado al infierno. Eso es todo. Sirve a Dios. Ahora, 105 entramos en este reino por el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando entramos allí, no es una fantasía. Algunos, ahora no, ahora tú, no te metas en esto ahora. Hermano Branham, no creo que hables en lenguas. Sí creo que hablas en lenguas. Pero solo mira a los que hablan en lenguas y no lo tienen. Mira cómo actúan, y cómo lo hacen. Se nota que no lo tienen. Mira las iglesias hoy, dicen, somos la iglesia. Cada una de ellas, somos la iglesia. Solo hay una iglesia, y esa es el cuerpo místico de Cristo. Cuando entras allí, eres bautizado por el Espíritu Santo, y eso cambia todo tu ser. 106 No hace mucho, digo esto solo por algo que me vino a la mente. Mi esposa y yo el verano pasado, regresé a casa de una de las reuniones y fuimos a comprar comida. Encontramos a una mujer con falda. Era algo extraño en nuestro país. Todas están desnudas. Entonces, vimos a esa mujer, y ella, incluso reconocimos a algunas de ellas como pertenecientes a la comunidad, cantando en coros, en iglesias de allí. Y ella dijo, mi esposa dijo, Billy, ¿qué las hace mujeres? Dijo, ¿por qué hacen eso? Dijo, nuestra gente, dijo, me pregunto por qué. Dije, no somos eso. No pertenecemos a ese reino. Y ella dijo, bueno, dije, no son de nuestra clase. Y ella dijo, ¿qué quieres decir? Dijo, ¿no somos estadounidenses? Dije, oh, no. No, señor. Dije, voy a Alemania y encuentro un espíritu alemán, un espíritu nacional. Voy a Suecia y encuentro un espíritu sueco. Voy a la India y encuentro un espíritu nacional. Si vienes a Estados Unidos, encuentras a Ricky, ese tipo de espíritu, sábelo todo. 107 Obsérvenlos cuando vienen al otro país. Te da asco incluso pensar que eres estadounidense, por cómo actúan. Así es. Son la gente más repugnante, los idiotas más descarados, independientes y cultos. Así es. Y todo el mundo lo sabe. Con razón intentamos comprar nuestra amistad con nuestros dólares. La amistad no se compra. Ahora hay ellos, nuestra nación está podrida hasta la raíz. Así es. No hay esperanza. Todo se ha ido. Solo hay una cosa que esperar, la venida del Señor. Cierto. Ella dijo, bueno, ¿no somos estadounidenses? Dije, no. Vivimos aquí. Vivimos aquí. No hay, dije, mira, esa gente es estadounidense. Tienen el espíritu estadounidense. Les gusta Hollywood, que gobierna Estados Unidos. Su vestimenta, su moda, su diosa, etc. Eso es exactamente lo que hacen. Ahora, dije, ellos son estadounidenses. Nosotros somos de arriba. Las mujeres de nuestra iglesia no hacen eso. Viven santamente, limpias. 108 Si tomas a una mujer que usa ese tipo de ropa y sales a la calle, no importa cuán moralmente intentes vivir, al final de los tiempos serás llamada adúltera. Si algún hombre te mira para codiciarte, y le has presentado la propuesta, eres culpable de adulterio. Jesús lo dijo. Puedes ser tan limpia con tu esposo o novio como puedas. Pero si te vistes así, y algún pecador te mira, tendrá que responder por ello en el día del juicio, y tú te presentaste. Limpiense, mujeres. Vuelvan a Dios. Eso es, no me importa lo que digan de ustedes, vuelvan a Dios. Las mujeres solían ser puestas en un pedestal. Eran la columna vertebral de la nación. ¿Y ahora, dónde está? Ella misma se lo buscó. Es considerada, ni siquiera se quitan el sombrero para hablar con ellos, ni nada más. Es solo esa condición. ¿Por qué lo hicieron? Se lo buscaron. ¿Dónde empezó? Un tal Ricky tras el púlpito con experiencia en seminario, un títere de alguna organización, en lugar de un hombre de Dios que tomara esa palabra y los destrozara con ella. Así es. Eso es lo que tenemos en la iglesia. Dios, ten piedad. Vayamos a este reino. Vayamos a donde podamos encontrar, y viviremos después de ese reino.
Entonces sus pensamientos serán santos, sus cosas, o pensamientos, estarán arriba, donde reside su herencia. Inclinemos nuestros rostros. Les hago esta pregunta solemnemente. Algunos de ustedes quizás ni siquiera regresen esta noche. Esta podría ser la última vez que los vea en la tierra. Jesús podría venir antes del anochecer. Podría haber una destrucción antes del anochecer. Puede suceder, ¿saben? En cualquier momento, esa venida secreta de la iglesia. Dicen, hermano Branham, hace un rato, y usted dijo que la iglesia podía irse y que no nos enteraríamos. Sí, la Biblia lo dice. No, no sabrán nada al respecto. Es una venida secreta. Él viene en secreto y se roba a su iglesia, se la lleva. Como en un libro que leí una vez, de Romeo y Julieta. Él viene a buscarla, y nadie sabe nada al respecto. 1 Tesalonicenses 5, 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. 2 Pedro 3, 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 110 El mundo, digamos, bueno, 2 o 3 de estos, digamos, bueno, alguien desapareció anoche, y al otro lado del país, 2 o 3 más. Eso es lo que él dijo que sucedería. O, salieron a algún lado. Ellos, alguna chica cometió un error y huyó. Un hombre se escapó con la esposa de otro. Han sido arrebatados. No saben nada al respecto. Cientos de ellos van cada día, y no saben nada al respecto. Antes de que llegue ese momento, ¿por qué no se reconcilian con Dios? Tengo que verlos en el juicio. Los amo. No regaño a los pentecostales porque, nunca vengo entre ustedes para estar en deuda con ustedes. Vengo porque Dios me envió. Vengo en el nombre del Señor Jesús. ¿Alguna vez les he dicho algo malo? ¿Se ha levantado alguno de sus líderes para intentar decirme que estaba equivocado? Les he pedido que lo demuestren. Ellos saben que no es así. De acuerdo. Muchos de ustedes han estado en las reuniones. Saben, no habría dicho esto esta mañana si no supiera que esta ciudad lo necesita. Está completamente entregada a todo, suciedad y corrupción. Necesitan a Cristo. ¿Te gustaría recibir un verdadero reino de Dios, donde todo tu ser sea transformado? Serás transformado y hecho una nueva criatura. Un florecimiento de vida eterna, está en ti. Las cosas del mundo han muerto. No te voy a pedir que vengas a ningún altar. Te voy a pedir sinceridad. Si de verdad deseas que ore al concluir el servicio, levanta la mano y di, ora por mí, hermano Branham. Que Dios te bendiga. Bien. Casi el 90%. 112 Padre Celestial, justo antes de cerrar los ojos, Señor, al mirar hacia abajo y ver esta publicación, este anuncio en el periódico, la historia de Tony Fontaine. Rubias, trucos, bailes en la plataforma, música, mujeres y hombres vestidos de forma inmoral, como dijo Jesús. ¿Qué salieron a ver cuando fueron a ver a Juan? ¿A un hombre de ropas delicadas con cuellos al revés, etc.? No. Dijo. Están en los palacios de los reyes. ¿Fuiste a ver una caña sacudida por el viento? Cualquiera que quisiera, una organización que ofreciera algo un poco mejor que la otra, y tú irías a ella. No era Juan. Él no era una caña sacudida por el viento. Nunca transigió en nada. Dijo, ¿qué fueron a ver entonces? ¿A un profeta? Dijo, les digo, más que un profeta. Mateo 11, 7 Y mientras se iban, Jesús comenzó a decir a la multitud acerca de Juan, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mateo 11, 8 ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Mirad, los que visten ropas delicadas están en las casas de los reyes. Mateo 11, 9 ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Mateo 11, 10 Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Lucas 7, 24 Y cuando los mensajeros de Juan se fueron, él comenzó a hablar al pueblo acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Lucas 7, 25 ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Mirad, los que visten con esplendor y viven con delicadeza están en las cortes de los reyes. Lucas 7, 26 ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y mucho más que un profeta. 113 Oh Padre Dios, nos damos cuenta de que ya no hay esperanza para la organización de la Iglesia. Se acabó, Señor.
Fue contra tu voluntad al principio. No hay esperanza para la nación. Se acabó. Hemos visto que esta nación es un ejemplo perfecto de Israel. Como cuando Israel llegó a su tierra natal y expulsó a los ocupantes, como nosotros llegamos y expulsamos a los indígenas americanos. Y como tuvieron grandes hombres en aquellos días. David, Salomón, Josué. Y también llegamos y expulsamos a los nativos. Y basamos nuestra tierra, nuestra economía en la libertad de religión, cuando estábamos atados a dogmas y demás. Tuvimos grandes hombres. Un Washington, un Lincoln. Pero finalmente, con el paso de los años, finalmente eligieron a un Acab que tenía una Jezabel maquillada que marcaba las modas del mundo. Así que hemos hecho lo mismo. Y ahora, vemos que ocurre lo mismo. En ese día, tuviste un Elías que se puso de pie y lo condenó. Oh, cuánto lo odiaron, pero él se mantuvo firme. Su voz seguirá en pie en el día del juicio. Padre, envíanos un Elías. Envíanos una voz de la Biblia, la voz de Dios, y defiéndela, y demuestra que eres Dios, que haces lo mismo ayer, hoy y siempre, para que la gente lo sepa. Sin dudarlo, vean que es la verdad. Y que la gente, como la mujercita junto al pozo, había estado envuelta en todo tipo de cosas, pero cuando esa luz brilló en su sendero, vio algo. Nunca volvió a ser la misma. Llegó a una fuente que nunca antes había visitado. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 114 Señor, concede hoy que muchos vean que hay una fuente abierta, y que la palabra de Dios sigue vigente para todo aquel que crea y la reciba. Muchas manos se levantaron, Señor Jesús. Están desesperadamente necesitados. Creo que lo decían en serio. Me cuesta creer que la gente que está esforzándose, y que ha entrado en este movimiento pentecostal porque ha salido de estas modas y cosas, y ha visto que no había nada para ellos, y llegan aquí para encontrarse en la misma clase de conglomerado de Hollywood, el mismo tipo de programa educativo. Peces gordos, como lo llamaríamos en la tierra, Señor. Oh, ¿cómo, Dios, ayúdalos, quieres, Padre? 115 Y creo que no podrían levantar la mano a menos que hubiera algo que los impulsara a hacerlo. Hay un espíritu a su alrededor, estos hombres y mujeres, quizás el 90% de ellos, Señor, que les hace darse cuenta de que algo anda mal y no lo quieren así. Y ahora, según la ciencia, no podrían levantar la mano. La gravedad la mantendrá abajo. Pero pueden desafiar la ciencia, porque son seres humanos y tienen un espíritu que puede ordenarles que suban la mano, y lo harán. 116 Dios, tú dotaste al hombre con el libre albedrío para tomar sus propias decisiones. Y ahora hay un espíritu a su lado que les dice que el mismo espíritu que han estado adorando está equivocado, y quieren una decisión. Y el espíritu que los rodea, el Espíritu Santo, les hace levantar las manos y decir, dame a Dios. Señor, tú conoces sus corazones. Ruego que el Espíritu Santo venga con fuerza como una presa que se rompe en algún lugar, y que la efusión acumulada, las expectativas del Espíritu Santo aviven sus almas con el verdadero fuego del amor de Dios, ardiendo allí por la humanidad moribunda. No por la organización, sino por la humanidad moribunda. No por la política, mientras ven que el mundo organizacional se desmorona. Ven que el mundo político se desmorona, y que la ONU es un enorme globo de goma que es empujado por cada viento de doctrina política, empujado de un lado a otro. Y, oh Dios, ellos ven este concilio de iglesias, como lo llaman, ellos ven que los está llevando directamente a una trampa, Señor, como una araña tejiendo una red. 117 Dios, que Pentecostés despierte pronto, Señor, mientras es tiempo de que despierten. Despierta a esta pequeña ciudad aquí, Señor. Despierta a estas mujeres que están sentadas aquí. Despierta a estos hombres. No dejes que pase de largo, Señor, como la Iglesia Católica despertó después de San Patricio. Como la Iglesia Judía despertó después de Elías, luego adornó su tumba. Como la Iglesia Católica despertó después de Juana de Arco. No lo saben mientras está sucediendo. Pero después de que se ha ido, entonces se dan cuenta. Como la Iglesia despertó después de que Jesús fue crucificado. Demasiado tarde entonces, ya lo habían hecho. Oh Dios, despierta a Pentecostés. Los amo, Señor. Son la gente que ayudan a alimentar a mis hijos. Señor Dios, hazles saber que el mensaje de Dios no tiene que salir de sus filas organizativas. Tú crías lo que quieres. Tú eres Dios. Conmueve sus almas esta mañana, Padre, y haz que reconozcan que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que ahora estamos sentados en su presencia en los lugares celestiales, siendo elevados por la palabra. Son tuyos, Señor. Haz con ellos lo que creas conveniente.
Te los presento como trofeos del mensaje, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 118 Yo lo amo. ¿Lo amas? Si nuestra hermana nos da un acorde. Lo amo, lo amo. ¿Estás enojado conmigo? Si lo estás, ven aquí, estrecha mi mano y oremos. Te he dicho la verdad moribunda del Evangelio. Algún día podrás darte cuenta. No dejes que sea demasiado tarde. ¿Podemos ponernos de pie un momento? Yo lo amo, si es así, levanta las manos, lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. Ahora, metodista, acércate a la bautista. Unicitarios, acércate a la Trinidad. E Iglesia de Dios, acércate a las asambleas. Cada uno de nosotros, mientras cantamos esto, diga con sinceridad: los amo, hermano, hermana. Oraré por ustedes. Son mis hermanos. Hagámoslo de nuevo. Yo lo amo porque Él me amó primero y compró mi salvación en el madero del Calvario. Asamblea de Dios, vengan a ver esto después y arrepiéntanse. Oren por su organización o salgan de esa rutina. La Asamblea de Dios tiene hombres verdaderamente piadosos. Los conozco. La unicidad tiene hombres verdaderamente piadosos entre ellos. Así es. La Iglesia de Dios tiene hombres verdaderamente piadosos. La bautista, la metodista, tienen hombres piadosos. Pero son los sistemas los que los mantienen así, como marionetas del sistema. Yo lo amo, levantemos las manos ahora a Él, a quien amamos. Y con todo su corazón ahora. Yo lo amo,